Hola, ¿qué tal, Verón? Entonces, voy a responder las preguntas que me hicieron, ¿sí? Principalmente hay algunas que tienen que ver con justo cómo introducir las condiciones iniciales en la solución analítica de la ecuación del calor en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, para eso les sugiero que vayan a la página 73, pausen el video, abran el libro de ecuaciones diferenciales parciales que les subí y van a la página 73 y comparan, ¿ya? Entonces lo que van a ver ya, o sea, digamos, pausen el video, abran y comparen ya, y el rato que comparan van a notar que va a estar lo azul, ¿sí cachan? A excepción de que en este seno y en este seno, en vez de estar solamente my y en vez de estar aquí nx, va a estar aquí un y por b sobre pi, además, o sea, va a estar un b sobre pi y aquí va a estar perdón, va a estar un pi sobre b y aquí va a estar un pi sobre a, ¿ya? Ahora, la cuestión es esta, que después cambiamos o introducimos eso, solamente es que de esta manera me parece que va a ser un poco más entendible, ¿sí? Entonces la cuestión es que justo por las condiciones iniciales, nosotros sabemos que, por las condiciones iniciales sabemos que nuestra u, cuando está evaluada en x, y para el tiempo cero se convierte en la función f de x, y. Entonces la introducción de las condiciones iniciales en este caso consistirían también en hacer que esa u se transforme justo en f de x, y, ¿ya? Ahora, lo que ven en el lado derecho, como notan, no tiene ya la e elevado a la menos alfa sub nm por kt. ¿Por qué? Porque justo las condiciones iniciales implican que el tiempo, o están considerando que qué sucede cuando el tiempo es cero. Entonces, cuando el tiempo es cero y ustedes tenían aquí un exponencial elevado a algo que tiene cero, cuando el exponente es cero, entonces va a ser uno. Entonces, de ahí que no aparece aquí la e. Una vez que tenemos esto, lo importante es notar que yo puedo considerar, ¿no es cierto? Estoy analizando como un rectángulo, ¿no es cierto? Una placa rectangular metálica, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, en esa placa rectangular metálica, yo lo que voy a hacer es ir considerando qué pasa como que en este conjunto de puntos, en este conjunto de puntos, en este conjunto de puntos, en este conjunto de puntos. Es decir, mi análisis va a ir desde abajo hacia arriba, pero voy a recorrer todo, digamos, a lo largo de x. Entonces, eso significa que yo voy a ir considerando primero qué es lo que pasa cuando la coordenada y es 0, luego qué pasa cuando la coordenada y es 0.0001, cuando 0.0002 y así hasta llegar a A, porque digamos perdón, hasta llegar a B, ¿no? Porque digamos la longitud de aquí a acá era B, ¿no es cierto? Ya, ahora, la cuestión es esta, que justo lo que se intenta es, bueno, si hacemos ese análisis, el y va a concretarse en este valor de y, se va a ir concretando en valores, al igual que todas las y en el lado derecho. Y así es así. Entonces todo lo que está acá adentro se convierte en una constante. Y al ser una constante, digamos, yo tendría simplemente una sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de una constante por el seno de nx, ¿no es cierto? Donde digamos, voy a tener una de esas por cada valor de y que yo vaya ingresando, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es que si nosotros comparamos con una expansión en series de Fourier de una función que simplemente depende de x, miren, la serie de Fourier sería esto que está aquí, ¿ya? Ahora, un caso particular de una serie de Fourier es cuando este término y todos estos se hacen cero, es decir, cuando todos los términos a se hacen cero, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No estoy diciendo que hay un motivo matemático por el cual yo tomo una serie de Fourier y hago que estos se hagan cero, ¿sí? Sino que encuentro que un caso particular de las series de Fourier es cuando todo el lado derecho, en el lado derecho todos los valores de A son cero. Entonces, un caso particular de esto, o sea, digamos, una serie de Fourier en efecto en general es de esto, pero un caso particular será cuando todos los A se hagan cero, por lo tanto, el caso particular correspondería a este. ¿Por qué hago esto?
Porque el rato que yo muestro que esto es un caso particular de una serie de Fourier, es decir, tengo una función que depende de x y es igual simplemente una sumatoria de este estilo, cuando hago eso, muestro que en efecto, o por comparación, que lo que tengo acá arriba es lo mismo que tengo acá abajo, es decir, me doy cuenta que cuando yo voy concretando valores de y en el lado izquierdo y en el lado derecho, el lado izquierdo va a ser una función que solamente depende de x y el lado derecho va a ser sumatorias de constantes por el seno, ¿no es cierto? Y ese es justo, absolutamente esa es la forma en la que voy a tener, tengo aquí una sumatoria desde n1 igual hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, para cada valor de n voy a tener aquí, esto va a ser constante y por un seno de nx. Igual aquí, miren, constante por el seno de nx. Si ven, y aquí está la sumatoria desde 1 hasta n, entonces lo que estoy tratando de decir es que todo esto es de esta constante. O tendría, en este caso, todo esto que está aquí entre corchetes del rol, jugaría el rol de esta constante que está acá. Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Porque nosotros sí tenemos el conocimiento de esta función y con el conocimiento de esta función podemos hallar nuestras, vamos a ir poco a poco concretando nuestras constantes. Esa es la idea, concretar la constante c sub nm. Y ahora, ¿cómo? Pues la cuestión es esta, ¿no? Nosotros sabemos de la teoría de Fourier, ¿no es cierto? Que las constantes, estas de aquí, b sub n, vienen a ser, digamos, abren esta integral y viene a ser lo que está en esta fórmula que está aquí, ¿no es cierto? Si no, revisen la teoría o los videos, ¿ya? Y entonces, si todo esto de aquí tiene el rol de ser b sub n, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula para saber a qué es igual todo esto de aquí, ¿sí? Que en este caso tiene el rol de las b sub n de mi expansión de series de Fourier. Entonces, miren, todo esto de aquí, que son los b sub n, van a ser igual a 2 sobre a integrado desde 0 hasta a, ¿no es cierto? ¿De qué? De mi función que depende solamente de x, que en mi ecuación azul juega el rol de esta función que depende solamente de x, pues de esto, esta f de xy, fíjense en esto, de aquí esta f de xy es la que juega el rol de la f de x, esta f de xy es justo la que se introduce, la que da el libro como condición inicial, ya es una función concreta, ¿no? Que tiene ahí un x, ya dentro de un paréntesis algo como 1 menos ax, alguna cuestión así, luego tiene y por un coseno de y hay un argumento que depende de y, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de eso, esto viene a ser dado de dato, ¿no es cierto? Entonces, pero el momento en el que ustedes hacen el análisis, como les mencioné, entonces esta función va a depender solamente de x. ¿Por qué? Porque la intención es pensar como que van concretando poco a poco los valores de y. ¿Ya? Entonces, si es así, esto de aquí que viene a ser el b sub n, ¿sí? O tiene el rol de los b sub n en mi fórmula azul, va a ser igual a 2 sobre a, donde lo que estoy poniendo es simplemente esto. Ya cuando ustedes ponen la integral en la fórmula de la serie de Fourier, empezando desde 0, ¿sí? Entonces ahí en el número que va acá tiene que ir el 2 y en el denominador tiene que ir el límite superior de la integral de esta manera. Es lo mismo que estoy haciendo acá, ya. Ahora, en vez de mi f de x, en el caso general, la fórmula general, en este caso tengo esta función f minúscula de xy que la pongo aquí y tengo que multiplicarle por el seno de nx, que es exactamente lo que está puesto ahí, ¿sí? Entonces, por lo pronto, piensen